Vamos. Esperemos no tener ningún otro corte. Vuelvo a la presentación, que era lo que les estaba explicando con anterioridad, que lo que se trata dentro de la parte de los motivos de negación de las inscripciones de los sindicatos, ya vamos a entrar en la parte de la huelga, todo el procedimiento para que ustedes los conozcan. Entonces teníamos que era procurar el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Cuando no se cumple con esta misión, con este objetivo, con esta finalidad, esta es una de las causas por la cual el Ministerio del Trabajo o la Dirección de Asociaciones Sindicales deniega la solicitud de inscripción de un sindicato. También se deniega cuando el número de miembros que constituyen estos sindicatos no llegan, digamos, al mínimo establecido por la ley. En este caso, cuando son de trabajadores, recuerde que se requiere de 20 trabajadores para poder constituir un sindicato, y si es un sindicato de empleadores, el número mínimo para poderse constituir es de 5. Si se presenta una lista de menos de ese número de trabajadores o de empleadores, simplemente esta es una causa denegatoria de inscripción de sindicato. Y la última, que a pesar que está dispuesto en la ley y en el reglamento de asociaciones sindicales, que es la falsificación de firma o personas que se registran como afiliadas y que son inexistentes, que no laboran en la empresa, esta es una causa muy polémica hasta por hoy, muchachos, porque aunque se rumore, aunque lleguen trabajadores a denunciar que la mayoría de firmas que están ahí son de personas que no existen, son los mismos trabajadores que lo firman, o simplemente que los empleadores han recopilado esas firmas, pero que no llegan a ese número, la cantidad de afiliados del sindicato, es difícil porque con lo anterior que le dije y con el compromiso que está en el convenio 87, que es el convenio sobre la libertad sindical, ha imposibilitado a los Estados miembros, en este caso Nicaragua, que es un Estado miembro de la Organización Internacional de Trabajo, digamos, a implementar procedimientos que sean, digamos, tediosos y que vayan a obstaculizar digamos, la facilidad de registro de las organizaciones sindicales. Entonces, para ellos son obstáculos que el país miembro pone para poder dificultar esta libre asociación. Entonces, se estaría violentando lo dispuesto en el convenio 87. En virtud de eso, en Nicaragua, igual, hoy por hoy, y se los digo hoy porque antes no era así, hoy ya no se permiten abrir esos procedimientos para la verificación de firma. Aun cuando los trabajadores lo denuncien, si ellos miran que está la firma y la cantidad de trabajadores, siempre y cuando las organizaciones sindicales estén posteriormente actualizando su listado de afiliados, y que estos listados de afiliados no sea, digamos, no sea contrario, totalmente distinto al que presentaron al momento de la Constitución, no hay problema. Entonces, no pueden denegar, porque también se ha dicho a través de sentencias judiciales, cuando se han denegado solicitudes bajo esta causal de falsificación de firma, los juzgados y el Tribunal de Apelaciones son del criterio de que el ministerio no puede tomar facultades de una autoridad judicial, mucho menos una autoridad judicial penal, porque solamente los jueces penales pueden hacer verificaciones de firma. ¿Por qué? Porque se puede dar la falsificación de firma y eso es un delito penal. Entonces ellos no tienen esa facultad, entonces han restringido esa competencia al Ministerio del Trabajo de no, digamos, denegar inscripción de sindicato por esta causa. Entonces ese es un gran inconveniente. Antes sí, antes, y se lo digo antes porque en ese tiempo yo estaba como directora de asociaciones sindicales, cuando llegaban solicitudes de impugnación en virtud de que no existía la mayoría de esos trabajadores en esa empresa que estaban solicitando, procedía a solicitar que cada afiliado llegara a presentarse de manera personal a la Dirección de Asociaciones Sindicales con su número de cédula y a ratificar la firma en la parte de la solicitud del acta de constitución y de estatuto, donde ellos emitieron su consentimiento de poderse constituir. Tenían que ir uno por uno, en caso contrario, si eran muchos, en este caso el director de asociaciones sindicales tenía que ir hasta la empresa, celebrar una asamblea general con los trabajadores y verificar que en su presencia ellos confirmaran su consentimiento de constituir este sindicato. Claro está que todo este procedimiento detenía y atrasaba el proceso de inscripción. Pero se daba, ¿me entienden? Se daba de esa manera, y ya hasta que ya se verificaba, se procedía a emitir la inscripción y las certificaciones correspondientes. Hoy por hoy, pues no pueden hacer nada hasta donde sé.
Nadie puede alegar eso. En último caso, mientras se cumpla con los dos primeros numerales que estoy haciendo referencia, es más que suficiente y proceden a inscribirlo. Entonces, esa es la situación en la actualidad. Las causas de disolución, y termino con esta parte de los sindicatos para entrar a la parte de los conflictos, porque ahí lo que quiero es explicarles el procedimiento completo y quiero que ustedes lo capten desde el inicio hasta el final, para que por lo menos tengan conocimiento general de cómo se da todo un procedimiento de huelga, cómo se hace todo el procedimiento de arbitraje en materia de trabajo, en materia laboral, como origen de conflictos colectivos. Entonces quiero que ustedes por lo menos manejen esas generalidades. Entonces, las causas de disolución de una organización sindical, porque las mismas causas que es para los sindicatos lo aplicamos para el resto de organizaciones sindicales, cuando efectivamente ha transcurrido el término de vigencia por la cual ellos surgieron y que esté en el acta de constitución y ya expiró ese tiempo. Hay algunos sindicatos que limitan su vida como tal a, qué sé yo, a 10 años, a 15 años, y una vez que se vence el término de existencia por la cual se inscribió ese sindicato y se le dio ese periodo de vida, entonces ya ahí, y los trabajadores ya no quieren activarse y no quieren volver digamos, a celebrar asamblea para volver a constituir un sindicato con un nuevo periodo, simplemente pueden solicitar la disolución y la liquidación de un sindicato. Ojo, dos cosas, disolución y liquidación de un sindicato. Ya vamos a ver porque son dos cosas distintas. También cuando la empresa por cualquier razón, por muerte del empleador, por quiebra, por medidas de higiene y seguridad ocupacional o por casos fortuitos y fuerza mayor, la empresa ya no puede continuar operando, también esas causas es para que el sindicato también se disuelva. A veces surgen las figuras de la fusión, pero las figuras de la fusión básicamente no es que se va, digamos, a desaparecer una organización sindical, sino que va a dar vida a otra, porque cuando hay una fusión es cuando se unen, en último caso, dos sindicatos para dar origen a uno solo, porque está la fusión y está la absorción, son dos figuras jurídicas distintas. La absorción es cuando se unen dos sindicatos y uno simplemente es el que prevalece, su denominación prevalece, sus estatutos, prevalece su acta de constitución y el otro desaparece porque llega a formar parte del otro. Entonces, un sindicato absorbe al otro. ¿Ok? Entonces, automáticamente tiene que hacer el proceso de disolución para que en los libros del Ministerio del Trabajo quede el número de sentencia judicial en la cual ordena la disolución de ese sindicato por absorción, que poco se da más por la parte de la fusión, porque en la absorción solamente depende de la clasificación de los sindicatos si son de varias empresas. En el único caso, se da muy poco, por eso lo más común es se hace la fusión. La fusión es cuando son varios sindicatos dentro de la misma empresa, entonces al final deciden simplemente unirse los sindicatos existentes para que desaparezcan la denominación de todos ellos y da origen a uno nuevo. Esa es la fusión. Entonces, los demás sindicatos tienen que solicitar disolución y van a solicitar inscripción del nuevo sindicato que ya va con una nueva denominación. Esa es la parte de la fusión. O bien cuando las dos terceras partes, cuando hablamos de las dos terceras partes de la voluntad de los miembros o afiliados de un sindicato según el reglamento de asociaciones sindicales, estamos hablando de un 66% de la totalidad de afiliados del sindicato. ¿Okay? Esas dos terceras partes a eso equivalen. Entonces, con el voto o el consentimiento de ese 66% de afiliados, que ellos acuerden disolver el sindicato ya es causa suficiente para hacer el trámite correspondiente. El trámite de disolución no se hace ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es el órgano competente para poderle dar vida a un sindicato porque es el único que lo inscribe, pero no es el que lo disuelve. El único que disuelve una organización sindical son los jueces del trabajo y de la seguridad social. En el caso de los departamentos donde no hay juzgados del trabajo, pues conoce los jueces civiles o los jueces únicos, ¿ok? Los jueces únicos civiles son los que conocen sobre la parte laboral, en este caso, y de seguridad social. Y también por cualquier otra circunstancia que los miembros consideren a bien, ¿verdad? Y pueden ellos alegar dentro de la Asamblea General que celebren, de tomar como la decisión de disolver el sindicato porque tal vez no hay ninguna mejoría,
porque no hay razón de ser, porque no confían en el resto de los afiliados y que nadie tiene tiempo, nadie quiere trabajar, ¿verdad?, para el sindicato como miembros directivos, y al final estas personas deciden disolver el sindicato. Entonces, estas son, digamos, las causas que tenemos legalmente conocidas para poder disolver un sindicato. No sé si hay preguntas hasta esa parte del sindicato. Porque ya voy a entrar a explicarles la parte de los conflictos colectivos y voy a iniciar con la parte de las peticiones. Vamos a hacerlo referencia asociándolo con la presentación del pliego petitorio que presentan los sindicatos ante el empleador o ante el Ministerio del Trabajo. Ya el pliego de peticiones son exigencias que hacen los trabajadores, pero para poder mejorar sus condiciones de trabajo, y una vez que se aprueba o que lo firma trabajadores y empleadores, se convierte en el famoso convenio colectivo de trabajo. Entonces, no sé si tienen ustedes en la parte del sindicato alguna pregunta, porque acuérdense que había quedado con esta colita pendiente la semana pasada, no lo abordamos todo el tema de las asociaciones. Entonces, quería complementar eso para poder entrar a la parte de ya de los conflictos colectivos. Ya la próxima semana abordamos el último, porque recuerden que ya la próxima semana es la última sesión que tenemos virtual, ya quedando pendiente nada más la evaluación final. Xochitl, don Javier, ¿pregunta? Buenas tardes, que diga. Buenas tardes. Bueno, me voy a explicar porque a veces yo espero que salga de mí, pero a veces como no lo veo, no digo, no, todavía me metí por la fe. De la pregunta es, en este año 2021 que estamos, ¿no? Sí. En la situación que estamos viviendo, ¿cómo sea, qué efectos o quedan de los sindicatos, digo? Bueno, los sindicatos siguen existiendo, don Javier, y si tienen un convenio colectivo, el convenio colectivo está vigente. ¿Qué es lo que ha permitido el Ministerio del Trabajo ante esta situación? Estoy hablando desde el 2018, ahorita tenemos con el problema actual de la pandemia, en la cual muchas empresas han cerrado, etcétera. Esas han sido causas también, ¿por qué? Porque acuérdense que les dije, causa de disolución cuando ya la empresa desaparece, deja de funcionar por cualquier motivo. Este sería uno de los motivos por la cual cerró, porque tal vez la empresa era extranjera y se fue a su lugar de origen, o simplemente ya no tenían liquidez ante toda la situación y no podían continuar con planillas y cerraron, solicitaron el cierre definitivo de empresa a través del procedimiento ante el ministerio. Los sindicatos automáticamente también desaparecen. Entonces tienen que ellos hacer el trámite de disolución, porque a veces quedan activos en el sentido de que en nombre del sindicato compraron mobiliario, compraron vehículos, estoy hablando pues que están dentro de los mismos mobiliarios, vehículos, compraron materiales de oficina, compraron e inclusive tierras, algunos sindicatos que tienen cantidad de afiliados ahí. Entonces tienen bastantes de muebles e inmuebles, esos son, digamos, patrimonio del sindicato, y eso se debe discutir, el destino de esos bienes muebles e inmuebles se tienen que discutir en un proceso de liquidación en la cual intervienen los jueces del trabajo, porque ellos nombran la junta liquidadora en el caso de que no esté dispuesto nada de la junta liquidadora dentro de los estatutos, y se tiene que llevar el proceso de qué es destino, si lo van a donar a alguna otra asociación, si lo van a donar a otra organización sindical, si lo van a vender para poderse distribuir ganancias entre los afiliados que quedaron al final. O sea, eso lo van a discutir a través de las sesiones una vez que la junta liquidadora esté nombrada y esté constituida. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué sucede ahorita? Los que sí sobrevivieron ante toda esta situación, don Javier, que los empleadores que no pudieron cumplir con los beneficios del convenio colectivo por toda esta situación de inestabilidad que automáticamente ha generado también, digamos, inconvenientes económicos, ¿verdad?, dentro de la empresa y a nivel global o general, han solicitado ante el Ministerio del Trabajo revisión del convenio colectivo para efectos de no cumplir temporalmente con la vigencia del convenio colectivo. Unos han hecho eso, ¿verdad? De que no quieren que por lo menos en el término de 6 meses que se den un tiempo para que los sindicatos no exijan los beneficios del convenio colectivo y se les mantiene todos los beneficios según el Código del Trabajo. Recuerden, solamente lo mínimo que establece el Código del Trabajo.
Entonces han logrado firmar acuerdo ante el Ministerio del Trabajo y se les ha dado ese respiro. Hay otros que tal vez no piden un tiempo determinado para poder dar cumplimiento a los beneficios del convenio, sino que parcialmente han requerido, mire, por el momento tales beneficios, ahorita por ejemplo viene el beneficio de la canasta básica, viene un bono navideño, todo eso está dentro del convenio colectivo, pero por el momento no vamos a poder dar el bono navideño, pero sí le vamos a asegurar la canasta con un costo, tanto porque en el convenio colectivo el costo de la canasta básica debe de estar incluido. Ya debe estar incluido, excepto que si dijeron que iban a actualizar el sindicato con el empleador los costos de la canasta al tiempo, al año en que se vayan a reconocer que no tenga un valor mínimo tal. Siempre se debe de establecer bajo esas condiciones. Entonces pueden llegar a un acuerdo parcial de cumplimiento de convenio colectivo. Pero eso lo tienen que hablar, eso es acuerdo de parte, don Javier. Si el empleador de manera unilateral decide disminuir los beneficios o simplemente no reconocerlo, automáticamente está obligado. Los sindicatos perfectamente pueden denunciarlo y el ministerio no se le tienta la mano en considerar al empleador. O sea, es de obligatorio cumplimiento. Si no tenías condiciones para hacerlo, ¿por qué no veniste a solicitar una conciliación con tu sindicato para poder discutir esos puntos y llegarán a un acuerdo amistoso y evitar llegar hasta este momento? Entonces es cuando comienzan a darse todas esos conflictos como tal. Pero se puede hacer a través de acuerdo de parte y llegar a algo que no afecte ni al empleador ni afecte a los trabajadores pues en su totalidad. Es lo que le podría decir, no sé si era lo que usted quería saber, don Javier. Eso es lo que yo quería saber. Y ahora también es la otra pregunta. Mira, ahorita en la situación, no es un exceso, ¿no? Pero en la situación política, ¿afecta esto a los sindicatos? Aparte del tema que le estaba tocando, mayormente era laboral, pero en la cuestión política, como estamos ahorita, ¿afecta? Pues mire, sí, afecta muchísimo porque desgraciadamente lo que tengo conocimiento es que se les están poniendo bastante trabas a aquellos sindicatos que no son afines a la ideología del gobierno actual. Entonces, son grupos de trabajadores que quieren constituirse con el ánimo de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero no quieren afiliarse a ninguna central sindical, porque recuerden que los sindicatos se afilian a centrales si quieren, no es obligado, pero el problema es que las mismas federaciones, con tal de aglutinar mayor cantidad de sindicatos, ellos buscan la manera, como siempre, andarle vendiendo o asesorando a los sindicatos para poderlos tener como afiliados y es una forma también de generar ingresos para su organización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando son grupos de trabajadores que no son afines, digamos, a la ideología del gobierno y no se afilian a alguna de las organizaciones sindicales reconocidas, qué sé yo, CST, todas esas que tenemos reconocidas y que son más o menos la ideología del nuevo gobierno o del gobierno actual. Entonces el problema es de que en el Ministerio del Trabajo, según tengo entendido, están buscando la manera como buscar la causa dentro de las 4 que vimos de la denegatoria del sindicato, andan buscando cómo denegar las solicitudes de inscripción. Entonces, de cierta manera, influye, tal vez no directamente, pero indirectamente sí, o no sé si para usted considera que esto es directo. Entonces, y hay muchos trabajadores que aunque quieran constituirse, tienen temor si el empleador tiene esa ideología política. Y hay sindicatos que también tienen esa ideología política. Entonces, buscan la manera como dar información, uno, para no inscribirlo, y recuerden que más allá de no inscribir el sindicato, tienen temor a otro tipo de represalias fuera de la empresa. ¿Ya me entiendes? Entonces, de cierta manera, sí, la parte política está incidiendo muchísimo en las nuevas constituciones de sindicatos que no tengan ningún tipo de ideología partidaria, que la finalidad nada más es abonar esfuerzos entre todos para poder mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, sí, está influyendo la parte política penosamente, don Javier, y esa es la realidad. Y esa es la realidad que tenemos. ¿Ya? Entonces, se detienen a veces las inscripciones o simplemente los trabajadores se detienen a organizarse por el momento porque no sienten que tienen la seguridad, porque la parte de hacerlo es retar de cierta manera al régimen
político y sienten temor no por ellos, también tienen temor por la familia. Entonces también esa ha sido una limitante. Hoy por hoy, el reglamento de asociaciones sindicales, el convenio 87, el